hay que entender, bueno, esto, que las enfermedades pulmonares intersticiales son un grupo heterogéneo, ¿sí? De patologías, es decir, que suceden obviamente en el intersticio, que es ese tejido de sostén de las estructuras, o sea, de la unidad funcional del pulmón, que es lo que vamos a dedicarnos sobre todo a hablar hoy. Dentro de todas las patologías que nosotros vamos a tener acá, está por ejemplo la neumonía criptogénica, la fibrosis pulmonar idiopática, la linfangioliomiyomatosis, la sarcoidosis pulmonar y la que más vamos a hablar específicamente hoy, que es la neumonía intersticial usual, ¿sí? Que esto se caracteriza ¿por qué? Porque tiene todo un tipo de patrón intersticial específico, ¿sí? Y obviamente también la base de la fisiopatología de la enfermedad y o el no poder encasillarla o diagnosticar otro tipo de enfermedades, ¿sí? El haber descartado otras enfermedades para llegar a este diagnóstico. Entonces, para hablar de neumonía intersticial usual y de las enfermedades intersticiales, primero vamos a hablar de los métodos que nosotros vamos a tener fundamentalmente para evaluar estos dos. Y al ser tórax y al ser intersticio, no va a ser como en otras, que hablamos de todo, de la eco y demás, sino que nos limitamos a dos, a la radiografía y a la tomografía. Y a la tomografía específicamente lo que es la tomografía de alta resolución pulmonar, ¿sí? Que es en esta ventana, no la que vemos sobre todo mediastino. ¿Por qué? Porque lo que nosotros tenemos que ver es esto, la unidad funcional del pulmón, ¿sí? Que se ve justamente en esta ventana. Acá ya se nota, por ejemplo, cómo hay como un engrosamiento, ¿sí? Un patrón. Nosotros recuerden en placas o en radiografías se habla de infiltrado y en tomografía hablamos de patrones. En este caso, este paciente tiene un infiltrado reticular o reticular nodulillar. Bien, entonces, para comenzar con eso tenemos que hablar de qué es el intersticio, ¿sí? Entonces, dijimos que es el tejido que rodea los alvéolos, ¿sí? O sea, el alvéolo es la parte donde nosotros hacemos el intercambio de dióxido de carbono a oxígeno y nos permite respirar correctamente a los pacientes, oxigenar la sangre y demás. Pero bueno, dentro, que los alvéolos son estas pelotitas que figuran así amarillas, que son estos sacos terminales en la respiración, ¿sí? En los bronquiolos terminales aparecen los alvéolos. Todo lo que sostiene a estos alvéolos va a ser lo que es el intersticio. Entonces se compone, como todos los intersticios, de tejido conectivo, vasos sanguíneos, linfáticos y nervios. Entonces, por un lado, funciona como soporte estructural, porque nos ayuda, o sea, obviamente desde el lado sobre todo de lo que es el tejido conectivo, y este tema de los septos, que van rodeando cada alvéolo, o sea, cada grupo de alvéolos en realidad, eh, te permite el soporte necesario para la expansión y la contracción, nos ayuda al intercambio de gases, pues justamente haciendo lo mismo por el mecanismo de expansión y contracción, y también la defensa, porque tiene tanto los vasos linfáticos como, obviamente, células linfáticas que nos van a ayudar a proteger los pulmones de las infecciones. Entonces, ¿cuál es la base de las enfermedades en esto? Es la inflamación y secundario a esa inflamación, los procesos de regeneramiento consecuentes, o sea, de lo que sería la parte de la inflamación crónica, que es la cicatrización o el daño del intersticio por enfermedades como lo que es entonces la enfermedad pulmonar intersticial, la fibrosis pulmonar. Los pacientes, o sea, esto también es donde nos entra todo este tema de pacientes con EPOC, por ejemplo, o sea, ese tema de la fibrosis, ¿sí? Que al haber más que un proceso inflamatorio agudo, como lo es una neumonía, como lo es incluso un absceso, que si bien es una consecuencia ya y no es tan agudo, sigue siendo más agudo que esto que tenemos acá. Porque para que nosotros se nos dé una fibrosis tenemos que tener una inflamación crónica, en donde se estimulen los fibroblastos para que se comience a secretar más tejido conectivo y así se formen estos tractos fibrosos. ¿Se entiende? Bien. Entonces, el lóbulo pulmonar secundario, la unidad funcional básica del pulmón, es esta imagen que tenemos acá, que es lo mismo que veníamos viendo acá. Entonces, nosotros tenemos que al final del bronquiolo, junto con el bronquiolo, por dentro van a llegar las arterias pulmonares. ¿Para qué? Entre el bronquiolo, los alvéolos y la arteria pulmonar, o sea, pues en el acino,
se haga el intercambio de oxígeno y entonces vuelva esta sangre oxigenada hacia el pulmón, ¿sí? Rodeando eso vamos a tener unos septos, ¿sí? O sea, cada unidad que de esta que vemos, que es un bronquiolo y una arteria pulmonar terminal con todo su grupo de alvéolos, vamos a tener que se llama acino, ¿sí? O lóbulo pulmonar secundario. Perdón, lóbulo. Dentro de este lóbulo, por fuera, rodeándolo, vamos a tener los septos interlobulillares, ¿sí? Entre cada lobulillo vamos a tener. Y dentro de este septo interlobulillar vamos a tener, por sobre todas las cosas, los vasos linfáticos y las venas pulmonares, sí, perdón, las arterias. Bien, entonces fíjense acá cómo se logra ver. ¿Ven? Por ejemplo, para llegarlo a lo que nosotros vemos el atacar y por qué es importante el atacar. Dentro del alvéolo, entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un bronquiolo con una arteria. Fíjense acá, ¿sí? Entonces, dentro de este bronquiolo y esta arteria que tenemos acá, tenemos todos estos grupos de alvéolos, ¿sí? Que fíjense que van formando, a veces se logran ver los dos, a veces no. Acá tenemos otro, que se está viendo más lo que es la arteria pulmonar, y se forma toda esta estructura hexagonal, que si la extrapolamos también a lo que es la anatomía macroscópica, o bueno, microscópica en este caso, lo vamos a ver así, ¿sí? Fíjense cómo acá incluso se ven mejor los septos interlobulillares. Entonces, esto es el lobulillo, con todos los alvéolos adentro, los acinos, y los septos. Entonces, septo interlobulillares, lobulillo, 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 septo interlobulillar. Y luego contactan con la pleura si es que estamos en un corte bien periférico de pulmón. Entonces, eso es lo que nosotros vemos con la tomografía de alta resolución, que no se ve con otro tipo de tomografía. El lóbulo pulmonar secundario. Bien, entonces ahora cuando nosotros vamos a hablar de lo que son los patrones patológicos, tanto en placa como en tomografía, lo que nosotros podemos ver es, sobre todo, ya acá más yéndonos a la placa, son lesiones radiopacas o radiolúcidas. Recuerdan que ya lo hemos estado hablando, que también se lo conoce como, se puede decir como lesiones de suma y de resta, ¿sí? Las lesiones radiopacas aumentan la radiopacidad, justamente. Entonces, ¿qué pasa? Es por una densidad mayor a la pulmonar. Entonces va a ser más blanco. En esto entran las consolidaciones, tanto pulmonar, o sea, lo que podría ser una neumonía, las atelectasias, el patrón intersticial entra en esto, y también los nódulos o las masas pulmonares. Por otro lado, vamos a tener lo que son las radiolúcidas o imágenes de resta, en donde aumenta la cantidad aérea que tenemos nosotros, o sea, de contenido aéreo. Entonces aumenta el aire disminuyendo la radiolucidez a nivel pulmonar. Entonces, ¿qué pasa? Se ve más negro en comparación al parénquima. Si no tiene paredes, lo que se conoce como enfisema, y si tiene pared puede ser, bueno, un neumatocele, un quiste, el patrón de panalización o, por ejemplo, una bulla. Eso depende si son lesiones únicas, si son múltiples. Ahora lo vamos a ir viendo. Bien, entonces, dentro del patrón intersticial, la consolidación no está. Ya lo vimos, ya lo hablamos, lo vimos sobre todo lo que hablamos cuando fue neumonía, ¿sí? Ahora vamos a hablar de estos patrones intersticiales. Dentro de los patrones intersticiales está el septal, el reticular, quístico, nodular y el vidrio esmerilado, ¿sí? Entonces, yendo al patrón intersticial septal, ¿qué es lo que tenemos entonces? Lo que les hablé yo. ¿Dónde estaríamos comprometiendo o dónde tenemos la patología? Es en los septos interlobulillares, es decir, no va a estar en el medio del lobulillo el daño, va a estar periférico. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos? Las venas pulmonares por un lado y los linfáticos. Entonces, puede ser, por ejemplo, por edema, es decir, un paciente que está en una ICC, una falla congestiva, puede que aumente, o sea, no puede que aumente, va a presentar signos de engrosamiento septal, ¿sí? Después ahora vamos a ver, hay dos tipos de septos, que son los interlobulillares y los intralobulillares, ¿sí? Porque la linfa recorre también hacia adentro. Entonces, cuando nosotros vemos así, que vemos la arteria pulmonar y logramos delimitar bien los hexágonos
por ejemplo, en este caso, en los ápices pulmonares, y en este de este tipo, que es más irregular y podría considerarse una fibrosis, vemos, sí, esto, el engrosamiento de septo. Esto no se debería ver, se tiene que ver todo simétrico, similar. Si nosotros empezamos a notar que tiene un engrosamiento, generalmente ven acá dice de 0 a 0,1 milímetro. Ya más de eso debería considerarse un engrosamiento septal, que puede ser. Entonces dijimos, edema, fibrosis o infiltración celular también. Dentro de los subtipos de este engrosamiento del patrón eh, interlobulillar, de los septos interlobulillares, acá se ve bien la imagen de cómo se verían, puede ser de distinto tipo, puede ser un engrosamiento liso, que nos haría a nosotros asumir que es una patología más bien congestiva o líquida, ¿sí? O que tiene un componente que lo engrosa de manera simétrica, ¿sí? Homogéneo. Entonces pensamos en un edema, bueno, una neumonía linfocítica, la hemorragia pulmonar, leucemia, amiloidosis, 10 millones. Después, cuando hay un engrosamiento que es irregular, ¿sí? Que es nodular, que nosotros logramos ver, ven, como pelotitas que se van formando en los septos, generalmente son las carcinomatosis linfangíticas. Es decir, por probablemente primario pulmonar o por un secundarismo pulmonar que tenga el paciente, las células cancerígenas empiezan a hacer ese tipo de metástasis a través de las fisuras pulmonares y luego ingresando adentro de los septos interlobulillares. Entonces se hacen reacciones así como arrosariadas, ¿sí? Con todas las pelotitas. También, bueno, la amiloidosis, la silicosis, la neumoconiosis, que estas son enfermedades también más de depósito, ¿sí? Relacionadas al ambiente laboral. Ya lo hemos hablado con el tema de el cáncer de pleura, sí, bueno, con el primario de pleura. Bueno, y por último está lo que es el irregular o difuso, que generalmente son de causas mixtas, o bien lo que conocemos acá, que vamos a volver, la neumonía intersticial usual. Tiene muchos componentes juntos, mucha fibrosis crónica que se va armando, entonces se pierde ya la estructura o la anatomía normal del pulmón en general. Entonces no es algo que podamos decir, bueno, tiene engrosamiento de septos acá en este sector, sino que se comienza a formar algo más generalizado, difuso, irregular. También tenemos la asbestosis, por ejemplo. Bien, luego tenemos lo que es el patrón reticular, ¿sí? El patrón reticular, al contrario, genera fibrosis o engrosamiento, o sea, por fibrosis fundamentalmente se da, genera engrosamiento de los septos intralobulillares, ¿sí? Lo vemos acá. En vez de que se genere una alteración por fuera en el septo que va generando la separación de los lobulillos, se genera fibrosis acá, ¿sí? En el conectivo que está acá adentro. Que nosotros ahora no, o sea, no tengo, por ejemplo, sería, en este caso no está bien señalado, pero fíjense cómo tenemos estas líneas grises delineadas. Eso hace referencia al tejido conectivo de sostén, todo es tejido conectivo de sostén lo que está rodeando la arteria bronquial. Entonces, si la fibrosis o los engrosamientos, no encontramos acá, si la fibrosis o los engrosamientos se dan dentro de este espacio, es intralobulillar. Y es cuando se nos da el patrón reticular. Puede resultar entonces también de la suma de opacidades lineales, lisas, irregulares y quistes en ambos lados. Entonces, fíjense que ya acá estamos teniendo otro tipo de paciente. No es lo mismo que decimos, bueno, un paciente con ICC, que vemos que dentro de todo el parénquima pulmonar está ahí porque está negro, vemos que no tenemos mucho compromiso, podemos asumir que los alvéolos están funcionando bien. En este donde ya tenemos pérdida de arquitectura. ¿Por qué? Porque la fibrosis, al ser más microscópica incluso, se empieza a perder. Los alvéolos mismos, si nosotros tenemos algo fibroso que no nos permite que se insufle suficiente o se haga este mecanismo de intercambio gaseoso, eh, comienza a quedarse todo así, o sea, el alvéolo no se infla, entonces perdemos esa hipodensidad característica del pulmón y se nos pone más hiperdenso, ¿sí? En este caso, bueno, no es esto a lo que le tienen que prestar atención, sino que es a esta parte. Porque los lobulillos intralobulillares van a ser cuando nosotros veamos a una fila por delante de lo último de la pleura, ¿sí? Cuando ya vemos acá, ¿sí? Puede que a veces sea engrosamiento interlobulillar, que podemos ver así todo periférico. Cuando ya vemos que son varias filas,
es intralobulillar, ¿sí? Y genera esto. No podemos definir el septo como lo estábamos viendo en la otra. Se empiezan a generar todas líneas justamente irregulares, un reticulado extraño, ¿sí? Fíjense acá. Entonces se pierde la arquitectura normal del lóbulo pulmonar. Bien, y luego está lo que es el patrón intersticial reticular, que es lo que hablamos, bueno, acá lo menciona sobre todo, por ejemplo, en donde lo vemos, en la neumonía intersticial usual, en la no específica, bueno, la fibrosis asociada con pacientes con colagenopatías vasculares, que estos son pacientes con enfermedades autoinmunes, por ejemplo, neumonitis crónica, la asbestosis y la sarcoidosis. La sarcoidosis está en todo lo que es, porque generan inflamación crónica. Entonces siempre va a tener manifestaciones así. Bien, y yendo al otro tipo de patrón, que era de resta, vamos a tener lo que es el patrón quístico, que en este caso es al revés. No se nos genera fibrosis, sino que en realidad lo que pasa es que hay atrapamiento aéreo. Entonces, al haber atrapamiento aéreo, vamos a tener que perdemos también, de la misma manera, la estructura o la anatomía normal del lobulillo, que puede ser, por ejemplo, la linfangiolidomiomatosis o la esteocitosis de célula de Langerhans, por ejemplo. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos imágenes? Bueno, primero la placa, fíjense cómo que le prestamos atención, se logra ver pequeñas áreas en donde vemos, además de un reticulado, un infiltrado reticular que nos hace que se vea medio borrosa y no tan bien definida incluso las líneas diafragmáticas y mediastinales, vamos a ver que hay imágenes de radiolucidez, ¿sí? Parcheadas, de distribución parcheada, difusa en ambos campos pulmonares. Entonces amerita que le hagamos una tomografía. ¿Sí? Todos estos pacientes se estudian con tomografía de alta resolución pulmonar. Bien, entonces fíjense, ¿cuál es la diferencia o qué es lo que más llama la atención? La pared, ¿sí? Fíjense cómo acá son espacios de aire que están atrapados, ¿sí? Vemos, pero no tiene una pared, solamente vemos esos huecos más negros que se logran ver. Que esos son los típicos quistes. O más, o sea, un quiste simple pulmonar vendría a ser. Obviamente no es normal, pero esta es la imagen de quiste. Ya cuando vemos que tiene pared, ¿sí? Fíjense, algunos que se van formando más paredes, es porque generalmente o son cavitaciones, cavidades, o bien porque tenemos una fibrosis que lo está acompañando. Siempre todos estos... Eh, Ahí parece que voy a poner a cargar la compu que se me va a apagar. Ahí volví, perdón, me olvidé que había hecho un bizcochuelo, casi se me quema. Bien, bueno, dentro entonces dijimos patrón quístico, si tiene pared o no tiene pared, a tener en cuenta siempre. Bien, y esto, bueno, después tenemos el patrón nodular, y ahí es cuando vemos justamente el contrario de lo que estábamos hablando, ¿sí? Hasta recién lo que veíamos era este patrón que afecta la parte externa, ¿sí? De la unidad o del lóbulo pulmonar secundario, ¿sí? Era esto, los septos. Ahora vamos a ver las patologías que aparecen desde el ingreso, ¿sí? O sea, ya sea que sea de origen bronquial o arterial, ¿sí? Y ahí vamos a tener el patrón intersticial nodular. Se lo divide en tres cosas y puede ser aleatorio, centrilobulillar y perilinfático, ¿sí?
que acá tienen justamente los distintos tipos. El nodular, bueno, el aleatorio, nada, puede ser miles de patologías que tienen distribución en randos, generalmente por compromiso de la vía, sobre todo respiratoria, digamos, de la pequeña vía aérea. Después tenemos lo que sea centrilobulillar, puede ser ya sea, sobre todo, por algo infeccioso, ahí entra lo que es el árbol en brote, sobre todo, o bien también entra el enfisema clásico de los pacientes fumadores, generalmente puede ser o centrilobulillar o paraseptal. ¿Qué quiere decir? Que se destruye el bronquiolo terminal y los alvéolos, entonces hay mayor cantidad de aérea acá, ¿sí? Más aire, entonces se empieza a ver todo el enfisema y todas pelotitas de este estilo, tipo quística, pero con una distribución así, más así. ¿Bien? Esto tranquilamente también puede ser interpretado, es medio raro, pero puede ser un enfisema, un paciente fumador, ¿sí? Por destrucción de los bronquiolos y de los alvéolos y de la pequeña vía aérea. Bien, entonces, dentro del patrón intersticial nodular, tenemos que ver esto. Si el nódulo toca la cisura o si no la toca. Si no toca la cisura, si no llega a la cisura, se lo considera con lo que son los centrilobulillares. Y en eso tenemos que definir si es un patrón de árbol en brote. Es decir, ¿por qué de árbol en brote? ¿Y qué es el árbol en brote? Ya lo han visto. Y acá se ve hermoso. O sea, esto es un patrón de árbol en brote. Acá estamos teniendo una imagen igualmente exagerada, sí. Esto no es nada más la atacar, sino que además tiene un postproceso que hace de que se exagere más todo lo blanco y entonces vemos mejor los entramados. Justamente nos ayuda a definir patrones de árbol en brote, nódulos y demás, sí. Pero esto es algo que nosotros podemos lograr solamente con las computadoras del tomógrafo. Pero bueno, acá también tenemos otro y si buscan van a ver lo que es el patrón de árbol en brote. Típico de la tuberculosis, pero no es el único que puede llegar a tener el patrón de árbol en brote. Sí. Cualquier patología que afecte la pequeña vía aérea puede llegar a generar eso también, ¿sí? ¿Cómo es entonces? Nosotros vamos a ver que, dada la vasculatura que tenemos del pulmón y las venas pulmonares que llegan hasta el final del lóbulo, ¿sí? Del lobulillo, vamos a ver que al final de la vena vamos a tener, acá, todos estos puntitos alrededor, que forman como una rama con todos los brotecitos. Bien, y luego, si estos nódulos no tocan la pleura, hay que ver si están o no están en todos lados, si son centrilobulillares y ver esto. ¿Ven? Fíjense, acá vemos que tenemos nuestra arteria que llega al final, pero después tenemos un montón de nódulos que no están tocando nada, ¿sí? Y entonces en esto ahí tenemos lo que son, ya sea las metástasis y lo que son las infecciones miliares, de distribución miliar. También puede ser TBC, también puede ser otra causa, ¿sí? Bien. Y si tocan la pleura, se encuentran, son asimétricos y agrupados, y a veces lo vemos así, ven de distribución perilinfática, pericisural, hay que sospechar un patrón linfangítico o una sarcoidosis, que va a tener otros signos aparte. Bien, es complicado un poco, pero bueno, encuentren. Entonces, patrón septal, de engrosamiento de septos inter e intralobulillares, patrón reticular, ¿sí? Que es de, o sea, bueno, justamente el tema más que nada intralobulillar. Y por último, lo que es el patrón nodular. Luego los quísticos y nos queda uno solo que es el patrón en vidrio esmerilado, ¿sí? El vidrio esmerilado que puede ser ya sea enfermedades intersticiales como enfermedades del espacio aéreo como aumento del volumen del capilar sanguíneo, ¿sí? ¿Qué pasa? Hay un exceso, en este caso, de líquido, se podría decir, ya sea de la causa que sea, ¿sí? No estoy diciendo justamente que sea un paciente con una ICC, porque justamente acá te está diciendo, puede ser una enfermedad intersticial, puede ser una infección, puede ser una neumonía viral, ¿sí? Que no está haciendo consolidación. Entonces tenemos un aumento de la secreción y de tejido inflamatorio, ¿sí? Y vamos a tener entonces un aumento de la radioopacidad en la placa o en este caso de la hiperdensidad. Pero no logra hacer una consolidación, ¿sí? Sino que vemos que es un gris, ¿sí? No es una consolidación blanca como si fuera una neumonía, un block, ¿sí? Sino que realmente tiene el aspecto que lo dice, de vidrio esmerilado. Bien. Obviamente, mucho se ve en los pacientes
con, por ejemplo, bueno, lo que dijimos, el tema este del engrosamiento de septos, ¿sí? Todos estos patrones que estuvimos describiendo después se unen, ¿sí? Para hablarse de los distintos tipos de patologías, ¿sí? La neumonía, incluso las neumonías virales o una TBC, lo que sea, podemos ver que tiene un patrón de engrosamiento de septos, más el patrón de árbol en brote, más una consolidación o un área cavitada quística, ¿sí? Siempre van a ser, generalmente no es normal que encontremos un solo patrón intersticial, sino que van en conjunto. Y depende de estos tipos de cómo se organizan y cómo se manifiestan, vamos a tener los distintos tipos de patología. Y entonces ahora le voy a hablar de la neumonía intersticial usual, dos palabritas, pero porque es frecuente, ¿sí? Sí, sobre todo cuando comienzan a trabajar o trabajan con pacientes mayores de 50, o bueno, tabaquistas de jerarquía, paciente que ha trabajado también con exposición a lo que es exposición de gases laborales y demás, va a tener entonces tres características principales, ¿sí? Va a tener una distribución que es en gradiente ápico inferior, ¿sí? O ápico basal, heterogénea, y va a tener característica de que tiene tres cosas. El patrón de panalización, sí, que ahora lo vamos a hablar, el patrón reticular, que ya lo hablamos, y las bronquiolactasias por tracción. Que no sé si lo hablamos nosotros específico, si no le podríamos preparar una clase de bronquiectasias y bronquiolactasias, es la dilatación del bronquio, justamente por acá lo explica por tracción. Sí, hay una fibrosis, entonces hace que esos bronquiolos terminales se engrosa su pared, se dilata y se forma una bronquiolectasia. Las principales etiologías de la neumonía intersticial usual es la fibrosis pulmonar idiopática, es decir, no hay una causa, ¿sí? Puede ser paciente con predisposición laboral, tabaquismo, demás, pero generalmente es porque en relación ser humano-ambiente y este paciente desarrolló este tipo de etiología, ¿sí? De este patrón pulmonar. No es que por una infección o por alguna causa. Sí, también aparecen mucho las enfermedades del colágeno, ¿sí? Todo lo que sea colagenopatías sí se puede manifestar. Se hace mucho control en pacientes que tienen, por ejemplo, artritis reumatoidea, esclerodermia, eh, bueno, demás. Bien, y estas son las tres características que va a tener la enfermedad y no, perdón, la neumonía intersticial usual. Dijimos, patrón de panalización. ¿Cómo patrón de panalización? Así. ¿Qué pasa? Tenemos esas imágenes quísticas, ¿sí? Ese tema de la destrucción centrilobulillar, en donde nos queda nada más los septos que rodean los lobulillos y no tenemos más la unidad funcional. Cuando forman más de dos hileras, como es en este caso, se considera patrón de panalización. Bien, eso es así. Después, bueno, vamos a buscar otros más. Luego tenemos lo que son las bronquiolectasias por tracción, ¿sí? Que son justamente estas. Tenemos también, es complicado verlo sobre todo, pero esto que tenemos acá es un bronquiolo, ¿sí? Que está traccionado, que está aumentado de tamaño y que está traccionado. Y luego vamos a tener el patrón de fibrosis, ¿sí? Que justamente lo menciona acá, cómo se pierde toda esa arquitectura normal pulmonar. Entonces, también otra característica de la neumonía intersticial usual es de que tiene la distribución de las cuatro esquinas. Dijimos, era descendente, ¿sí? Ápico basal, y que generalmente se manifiesta en cuatro esquinas. Siempre que hagamos un corte, ya sea coronal o axial, vamos a encontrar este tipo. Fíjense cómo incluso tiene ese mismo patrón ápico descendente en los mismos lóbulos pulmonares. Fíjense cómo del derecho, o sea, lóbulo superior derecho, y luego, de nuevo, en el lóbulo inferior, cómo se ve. Bien. ¿Alguna consulta? No, profe. Bueno, chiquis, ok. No recuerdo bien ahora la fecha de los parciales, se nos acercan los parciales. Creo que, no sé si no, a ver, vamos a ver, a ver si tengo abierto el campus acá. Nosotros nos queda. Ah, acá lo tenía, qué boba. A ver, a ver.
Ya leí que mandaron en el grupo lo del tema de las asistencias, yo ahora le mando a Leandro para que los ponga. Igual siempre intenten recordar ingresar con su usuario para que se dé en automático, porque después a veces falla cuando hay que pasarlas Profe, Sí. el parcial me parece que es el 18 de junio. Ah, sí, no, bueno, eso estaba viendo. Todavía nos queda cáncer de pulmón, tórax pediátrico, TBC y sí, creo que vamos a hacer una o dos de repaso seguramente hasta el parcial. Sí, así que venimos bien. Cualquier cosa me van escribiendo, me mandan, ¿sí? Dale, profe. Bueno, listo. Que terminen bien el jueves, chicos. Muchas Pero, gracias, profe. Gracias, profe. una pregunta. Sí. ¿El parcial lo va a hacer virtual? Creo que sí. No, no tengo nada confirmado, pero calculo que por la modalidad que estamos haciendo ahora, creo que sí. Ok, dale, gracias. Cualquier cosa pregunto para la clase que viene. Dale, gracias. Chao. Listo. Adiós.